En este vídeo, vamos a explorar la psicología detrás del mal y si realmente hay personas malvadas. Es un tema que ha sido debatido durante siglos. ¿Son las personas malvadas por naturaleza o son producto de su entorno y circunstancias? ¿Podemos entender y prevenir el mal? ¿Hay personas verdaderamente malvadas o si su conducta es el resultado de factores psicológicos y ambientales? Descubre cómo nuestras acciones pueden ser influenciadas por la sociedad, la cultura y la historia personal en este interesante análisis de la psicología detrás del mal. Acompáñanos en esta emocionante aventura en el mundo de la psicología y la moralidad. Para empezar, es importante mencionar que el mal no es una característica fija de una persona, sino una conducta o acción que puede variar dependiendo de las circunstancias. Además, hay personas que han cometido acciones inmorales, pero también han mostrado arrepentimiento y han tratado de enmendar su comportamiento. La psicología nos ofrece una variedad de enfoques para entender el mal y las acciones inmorales de las personas. La teoría del aprendizaje social sugiere que las acciones inmorales son el resultado de un aprendizaje inadecuado o de un entorno social negativo. Por otro lado, la teoría de la personalidad sostiene que algunas personas tienen rasgos de personalidad que las hacen más propensas a cometer actos inmorales. La psicología también nos ayuda a entender cómo el mal puede ser el resultado de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Por ejemplo, algunas investigaciones sugieren que ciertas áreas del cerebro están involucradas en la regulación de las emociones y la moralidad, y que ciertos trastornos mentales pueden aumentar el riesgo de comportamiento inmoral. Sin embargo, es importante mencionar que el mal no es una característica fija de una persona, sino una conducta o acción que puede variar dependiendo de las circunstancias. Además, hay personas que han cometido acciones inmorales, pero también han mostrado arrepentimiento y han tratado de enmendar su comportamiento. Además de entender las causas y circunstancias detrás del mal, también es importante considerar cómo se pueden prevenir y tratar las acciones inmorales. Una forma en la que la psicología puede ayudar es a través de la educación y el desarrollo de habilidades en el ámbito de la moralidad y la ética. La educación en valores y habilidades para la toma de decisiones éticas puede ayudar a las personas a desarrollar una comprensión más profunda de lo que es correcto e incorrecto y a tomar decisiones morales más informadas. Otra forma en la que la psicología puede ayudar es a través del tratamiento de trastornos mentales o de conducta que pueden contribuir a acciones inmorales. Los trastornos de salud mental, como la depresión o el trastorno antisocial de la personalidad, pueden aumentar el riesgo de comportamiento inmoral. La terapia y el tratamiento pueden ayudar a las personas a manejar estos trastornos y reducir el riesgo de comportamiento inmoral. Para concluir, no existe una respuesta sencilla para entender el mal y las acciones inmorales de las personas. La psicología nos ofrece una variedad de enfoques y teorías para entender las acciones inmorales de las personas. A través de la comprensión de los factores biológicos, psicológicos y sociales, podemos aprender a prevenir y tratar el mal en nuestra sociedad. Pero es importante recordar que cada persona es única y no se puede generalizar a todas las personas como malvadas, sino entender las causas y circunstancias detrás de sus acciones. Muchas veces, el mal es resultado de una combinación de factores, y no solo una característica de la persona. Es importante también tener en cuenta que cada individuo tiene la capacidad de cambiar y mejorar. Muchas veces, el mal es el resultado de problemas subyacentes no tratados, y la psicología puede ayudar a tratar estos problemas y mejorar la situación.